Hola doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar nuestra sesión de hoy. Bienvenidos a la clase correspondiente al capítulo de cirugía general. A ver, hoy estamos iniciando un capítulo, los fundamentos teóricos de un capítulo, uno de los más importantes de toda la carrera, ¿ok? Dentro del área quirúrgica, cirugía general es el capítulo más importante. Primero, por los conceptos clínicos, quirúrgicos que se van a llevar para toda su vida. Segundo, por la cantidad de preguntas que suelen venir en los exámenes, en los diferentes concursos y demás. Así que tenemos programadas 3 sesiones de cirugía general hoy martes 8. A propósito de esta fecha, vamos a comentar algo en un momento, ¿no? El jueves 10 y el siguiente martes. Tenemos 3 sesiones, lo vamos a dividir más o menos de la siguiente manera. El día de hoy vamos a desarrollar sobre todo las partes de abdomen agudo inflamatorio, las itis, ¿no? Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, etc. Todo lo que conlleve inflamación, porque todas son patologías que tienen más o menos el mismo fundamento fisiopatológico. El día martes vamos a desarrollar sobre todo aquello que tiene que ver con obstrucción. Esto incluye hernias, vólvulos, etc. y patología no rectal. Y el siguiente martes, probablemente el día más intenso en cuanto a datos, tiene que ver sobre todo con neoplasias, cánceres y trauma abdominal, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, en estas 3 sesiones vamos a trabajar los temas más importantes de la carrera. Si ustedes ya han llevado el capítulo de cirugía, probablemente van a entender todo y les va a ayudar a recordar algunos conceptos y nunca más olvidarlos. O tal vez vayan a corregir algunas ideas equivocadas que tengan. Si recién van a llevar este año el capítulo, pues golazo, porque cuando les toque llevar el curso se van a pasear, se los prometo. Y si aún les toca el próximo año, este capítulo es clave porque van a poder entender mucho de fisiopatología, ¿ok? Y mucho diagnóstico diferencial de los dolores abdominales, que probablemente lo van a ver en medicina interna, los que les toca, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Esta clase hoy debe estar terminando entre 6 y 6 y cuarto aproximadamente, ya por los temas que vamos a trabajar. Les voy adelantando por si tienen planes que hacer. Bien, doctores. Finalmente, como última información, último datito, no, eso mejor se los digo al final, ¿ya? Cuando se hayan terminado de conectar todos. Nada crítico. Bien, vamos a comenzar con la sesión. Buenas tardes a todos los que están escribiendo en los comentarios de Panopto. Bien, siendo las 4:20, ustedes deben tener 4:21, damos inicio a la primera parte de la clase. ¿Me das señal, por favor? Gracias. Bien, vamos a trabajar cirugía general. Y en cirugía general nuestro primer tema es apendicitis aguda. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, es algo que nos caracteriza mucho en la academia, que para apendicitis tenemos solo 2 diapositivas. Es más, para enfermedad diverticular 1, para litiasis y colecistitis 1, y así, ¿no es cierto? No necesitamos más, porque lo que vamos a desarrollar son conceptos básicos, no vamos a hacer la clásica enseñanza universitaria de 80 diapositivas por clase, ¿no? ¿Sí? Lo más importante, full conceptos, full fisiopatología. A ver, vamos a empezar. La apendicitis es la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente. Ocurre en aproximadamente, lo voy a escribir acá, 10% de la población general. El rango de edad aproximado está entre los 10 y 25 años, con el pico máximo entre los 10 y 20 años. Si le quieren sacar un promedio, más o menos a los 15 años, más o menos, ¿no? Pero si se dan cuenta, es en la adolescencia y juventud el rango de mayor prevalencia de apendicitis aguda. La etiología es básicamente la obstrucción de la luz apendicular. Entonces, los numeritos, un ratito lo voy a borrar solo para tener espacio acá. La etiología es obstrucción de la luz. ¿Y por qué se obstruye la luz, el lumen? ¿Por qué se obstruye la base del apéndice? Esta región de acá. 1000 causas de obstrucción.
La más importante y más frecuente, sobre todo en los niños y adolescentes, es que se obstruya por inflamación de folículos linfoides, por hiperplasia linfoidea. Entonces voy a poner acá una N que hace referencia a los niños. Niños, hiperplasia linfoidea. Y los folículos linfoides que están en la base del apéndice se denominan los folículos de Rux. No los vayan a confundir con los folículos de Peyer o placas de Peyer que se encuentran en otras partes del intestino, ya lo vamos a ver luego. Entonces los folículos de Rux se inflaman y eso hace que la luz del apéndice se cierre. ¿Ok? Ahora, eso más en los niños, adolescentes, en los adultos y ancianos, ya no es tanto por causas inflamatorias, sino por obstrucción por fecalitos, por coprolitos. ¿Ok? Pedacitos de heces, que a veces sobre todo en los estreñidos crónicos y demás, que obstruyen y punto. ¿Son las únicas causas? No, son las más frecuentes de cada rango. Por ejemplo, parásitos. ¿Qué parásitos pueden obstruir acá? Voy a ponerles dos ejemplos comunes. Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, que son los oxiuros, ¿no es cierto? En neoplasias, las neoplasias, la neoplasia más frecuente, el cáncer más frecuente de apéndice es el tumor carcinoide. No confundan con carcinoma epidermoide. El tumor carcinoide, este productor de serotonina, lo vamos a ver en neoplasias, también puede generar apendicitis porque obstruye la luz. Listo, nos quedamos con los dos primeros, el más frecuente de los niños y el más frecuente de los adultos y ancianos. Voy a resaltar el que es más común en general. La causa más frecuente de obstrucción del apéndice es inflamatoria. ¿Ok? ¿Por qué? Probablemente por infecciones virales previas, quién sabe, ¿no? Pero hiperplasia linfoidea. Muy bien. No olviden la parte anatómica que ya lo vimos la semana anterior en anatomía. La base del apéndice tiene una posición principalmente retrocecal con la punta hacia arriba. Hace drenaje venoso hacia qué vena? A la vena mesentérica, bueno, vena apendicular, vena ileocólica, vena mesentérica superior, vena porta, va al hígado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es lo más importante de la sesión de hoy y probablemente lo más importante de todo el capítulo de cirugía general, ¿ok? La evolución fisiopatológica de la apendicitis. Esta evolución fisiopatológica es muy similar para la apendicitis, para la colecistitis, colangitis y casi todas las patologías quirúrgicas. La apendicitis tiene 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. A la fase 1 se le llama también fase congestiva. Algunos le llaman catarral. Lo voy a poner entre paréntesis porque es un sinónimo. Congestiva o catarral. ¿Ok? Algunos le llaman fase edematosa, pero eso no es un nombre muy usado. En la segunda fase se le llama fase supurada o supurativa. O algunos lo llaman, sobre todo en clínicos antiguos, fase flemonosa. ¿Cierto? Se forma el flemón. El tejido inflamatorio. Luego viene la fase necrosada o pueden llamarle también gangrenada. Y finalmente viene la fase perforada. ¿Ok? A las dos primeras, antes de la necrosis, se les conoce como las fases no complicadas de la apendicitis. A partir de la necrosis, que ya se le llama la fase complicada. Voy a ponerlo ahí de otro color para que ustedes puedan diferenciar adecuadamente. Bien, entonces fase no complicada y luego las fases complicadas, de 2 en 2. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que determina que la apendicitis se vuelva complicada? La necrosis. Y eso es un concepto que van a tener para todas las patologías. Una vez que una víscera se empieza a necrosar, esta patología se le puede considerar complicada. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Ahora, esto que voy a hacer a continuación es lo más importante. Voy a usar esta parte en blanco de acá, donde estoy poniendo el cuadrito. Luego lo voy a borrar. Ustedes pueden hacerlo si quieren en una nota aparte. Lo voy a usar solo para hacer apunte. Miren. Si esta es la base del apéndice, este es el ciego, esta es la base del apéndice, imaginen que se está obstruyendo por un fecalito, por un coprolito. Ya ocurrió la obstrucción de la luz. Esto, por favor, sigan, es full lógica. Una vez que se obstruye la luz apendicular, ¿qué es lo primero que ocurre? Está obstruyendo. Y al hacer obstrucción,
la víscera no puede hacer una adecuada circulación vascular, ¿cierto? Porque pasan muchos vasos sanguíneos por ahí. Pero si está generando una obstrucción y está aumentando la presión a ese nivel, la circulación no es adecuada, que es lo primero que tiende a bloquearse. Hay vasos linfáticos, venosos y arteriales. ¿Quién lleva menos presión? ¿Quién es más fácil de bloquear? Los linfáticos y venosos. Por lo tanto, empieza a haber disminución o dificultad al drenaje linfático y venoso. Por lo tanto, nuestro apéndice no puede drenar bien su contenido linfático y venoso y empieza a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, porque se está llenando de líquido, de sangre, porque no lo puede drenar, se está, la palabra, edematizando. Se está congestionando porque se está llenando de líquido, de sangre. Bien, de ahí viene el nombre de la primera fase, fase congestiva. ¿Por qué ocurre? Pues eso lo voy a poner ahí donde dice características, disminución al flujo linfático y venoso. Linfático y venoso lo voy a poner uno encima de otro. ¿Están entendiendo por qué, verdad? A ver. Disminución al flujo linfático y al flujo venoso. ¿Qué más caracteriza esta etapa? Ustedes recuerdan, hicimos un poquito de histología en nuestros avances de ciencias básicas, la capa externa del apéndice, ¿quién lo recubre? La serosa. Y la serosa es un tipo de peritoneo. ¿Es el peritoneo parietal o visceral? La serosa está formado por peritoneo visceral. Por lo tanto, si el apéndice se está hinchando, se está edematizando, ya técnicamente se está congestionando, ¿qué capa se está distendiendo? ¿Qué capa está aguantando la presión? El peritoneo visceral, la capa más externa, porque el aumento de presión la está estimulando, la está comprimiendo. Y aquí entramos a ciertos conceptos de fisiología. ¿Qué inervación tiene el peritoneo visceral? Por favor, recuerden eso toda su vida. Peritoneo visceral tiene fibras nerviosas con poca mielina. Está inervado por el sistema simpático. Y estas fibras tienen muy poca mielina. Son fibras tipo C. Estímulo de fibras simpáticas, tipo C. ¿Qué significa ser tipo C? Poca mielina. Aquí les hago un paréntesis porque tal vez no se acuerden, esto es un poco más de neurología, ¿no? Las fibras nerviosas se dividen en A, B, C. Incluso el A puede ser A alfa, beta, gamma, delta, etc. Cuanto más A alfa somos, más mielina. Y va bajando hasta llegar al C, que tiene poca mielina o nada de mielina. ¿Qué significa tener poco o nada de mielina? Que la conducción nerviosa va a ser más lenta, ¿no es cierto? Porque la mielinización hace que la conducción sea más rápida, la transmisión del potencial de acción. En este caso, la velocidad de conducción es más lenta. Por lo tanto, ustedes creen que si se está estimulando el peritoneo visceral por fibras poco mielinizadas, ¿el dolor va a ser muy intenso o un dolor leve, inespecífico? Al ser fibras poco mielinizadas, es un dolor inespecífico, mal localizado. Fibras simpáticas. ¿Y dónde está el plexo simpático? A la altura del mesogastrio, ¿cierto? Por lo tanto, la clínica que caracteriza esta etapa inicialmente es, lo voy a poner de negro, dolor, pero un dolor inespecífico, en mesogastrio, en epigastrio, que ni siquiera, me siento medio raro, ni siquiera pueden reconocer adecuadamente si les duele o no. ¿Ok? ¿Qué más genera el estímulo del sistema simpático? Pérdida del apetito, hiporexia. ¿Qué más genera el estímulo del sistema simpático? Náuseas. Por eso, al inicio, en las primeras horas de la apendicitis, perdemos el apetito. Nos duele, pero medio raro, que sí, no sé si me duele, no sé si no, ni siquiera puedo, ¿pero dónde te duele? No sé, no estoy seguro. Y encima da ganas da una sensación nauseosa. No son vómitos marcados, pero dan náuseas. ¿Todo por qué? Porque las fibras simpáticas del peritoneo visceral se han estimulado. ¿Ok? Esto es clave que lo entiendan. Luego viene la fase
supurativa. Por cierto, la fase congestiva dura aproximadamente 4 a 6 horas. Luego, a medida que avanza el cuadro, ¿no ven que el apéndice estaba obstruido? Las bacterias empiezan a proliferar. Al inicio, cuando solo estaba congestionado, no había proliferación bacteriana. En la fase supurativa ya empieza a proliferar, a aparecer células inflamatorias, bacterias en gran cantidad. Esta fase supurativa está caracterizado por proliferación bacteriana. Proliferación bacteriana. ¿Y qué bacterias proliferan? Las mismas bacterias que siempre han vivido en el colon, en el apéndice. Estamos hablando de E. coli y bacteroides. Principalmente E. coli, por eso lo pongo encima, gram negativos, y algunos anaerobios como bacteroides. ¿Ok? Cuando el apéndice ya empieza a tener proceso inflamatorio, células inflamatorias, flemón alrededor, voy a borrar esto, ya, ese apéndice, al tener ya contenido inflamatorio, empieza a estimular las capas externas. Voy a poner la pared abdominal. Y la pared abdominal está formada por peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal ya no está inervado por fibras simpáticas, sino por fibras somáticas. Entonces acá son fibras somáticas. ¿Qué tipo son? Si ya son más mielinizadas, son tipo A. Tienen más mielina, por lo tanto, conducen el dolor de una forma mucho más específica, rápida e intensa, porque son fibras somáticas de peritoneo parietal. Y clínicamente, ¿cómo se manifiesta eso? Con un dolor localizado. Por eso es que se dice que la apendicitis al inicio, en las 4 a 6 primeras horas, duele en el mesogastrio, da falta de apetito, náuseas, y 4 a 6 horas después el dolor migra. ¿Y a dónde migra? A la zona del cuadrante inferior derecho. Si quieren le dicen fosa ilíaca, no siempre es una fosa ilíaca. Más apropiado es decir cuadrante inferior derecho. Se localiza el dolor y ahí recién aparece el dolor en el punto de McBurney. ¿Ok? ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque al proliferar bacterias y demás, empezaron a estimular peritoneo parietal. Muy bien, nuestro apéndice está obstruido, así que sigue aumentando de tamaño, sigue aumentando de volumen, sigue edematizándose. Al aumentar el edema, llega un momento en el que ya la presión es suficiente para bloquear la irrigación arterial. Como las arterias, la presión sistólica y diastólica de las arterias es más alta que el de las venas se bloquearon hace rato, pero la arterial se bloquea con más dificultad. Entonces empieza a llegar menos sangre al apéndice. Eso ocurre en promedio después de unas 12 a 24 horas de iniciado el cuadro, ¿ok? Las necrosis, generalmente 12 horas después en promedio. Entonces, al disminuir el flujo arterial, eso nos lleva a isquemia de la víscera. Isquemia. Y si estamos en isquemia es porque no llega sangre arterial, por lo tanto llega cada vez menos oxígeno. ¿Qué bacterias van a hacer fiesta si es que cada vez hay menos oxígeno? Los anaerobios. Por eso la presencia de bacterias cambia. Ahora predominan más bacteroides sobre E. coli. E. coli que es un aerobio, son aerobios, ¿no? Entonces predominan los bacteroides, los anaerobios. Y clínicamente, ¿cómo se manifiesta la apendicitis necrosada o gangrenada? Acuérdense, toda su vida, la necrosis de las vísceras da fiebre. Probablemente ya había algo de fiebre, aumento de temperatura al inicio por la propia inflamación, pero cuando ya se necrosa, la fiebre aumenta notablemente. Y no solo la fiebre, sino también los leucocitos se elevan de forma marcada, que es característico de las necrosis. Una vez que se necrosa la víscera, ya tiene alta probabilidad de perforarse. Y luego de la perforación vienen todas las complicaciones que ahora vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por cierto, cuando se perfora el apéndice, ya vienen las famosas peritonitis. Por ejemplo, ya vienen las famosas peritonitis. Y la peritonitis, voy a poner acá,
La peritonitis clínicamente ya da dolor al rebote. Si ustedes, no tanto porque lo conozcan como dato, como que se memoricen los nombres propios acá, si ustedes tienen una lógica fisiopatológica y pueden describir este proceso, no van a tener ningún problema a la hora de describir ni clínica ni tratamiento. Esto es lo más importante, y yo les diría de todo el curso de cirugía, al menos de la primera parte que es inflamatoria, ¿no? La fase congestiva dura 4 a 6 horas. A ver, Leslie, la fase supurativa, ¿cuánto dura? A partir de acá todo es incierto y va a depender mucho de la respuesta inmunitaria del paciente, de la edad, del tamaño del epiplon, de muchos factores. Pero en promedio, en una persona común, sin mayores comorbilidades, la fase supurativa dura aproximadamente 6 horas. Y les digo, esto ya es relativo. Por lo tanto, la necrosis aparece después de ¿cuánto? La necrosis aparece de 6 horas de congestión y 6 horas de supuración, 12 horas. Por eso las necrosis aparecen a partir de las 12 horas. La fase necrosada puede durar un promedio de 12 horas, más o menos, antes de perforarse. Por eso las perforaciones y las peritonitis en general aparecen después de ¿cuánto tiempo? 6 de congestión, 6 de supuración y 12 de necrosis, 24 horas. Por eso es que la fiebre suele aparecer después de más o menos 12 horas de cuadro clínico. ¿Ok? Y esta evolución explica la secuencia clínica que muchos conocen como, ¿se acuerdan el nombre? La secuencia de la cronología de Murphy, ¿no es cierto? La secuencia evolutiva de Murphy o cronología de Murphy, que acá está. Lo más precoz es la hiporexia, la pérdida de apetito, y va evolucionando. Esto no es absoluto, o sea, tampoco es que si ustedes se quedan con que este orden es así siempre, van a tener muchos problemas a la hora de diagnosticar a los pacientes. La verdad es que menos del 50% suele presentarse tan típico. La mayoría son apendicitis medio atípicas. Pero podríamos describir algunas reglas generales. Es poco probable que una apendicitis empiece con fiebre. Entonces les llega a la emergencia un paciente que dice: doctor, desde ayer estoy con fiebre y me acaba de, hace un par de horas me está doliendo acá, doctor, acá en mi punto de McBurney. Bueno, tengo dudas, doctor, no sé si me duele mi punto de McBurney o mi punto de Morris, pero ahí me duele en mi fosa ilíaca. Y ayer has estado con fiebre. Sí, doctor, ayer he estado con fiebre. Es más, creo que la fiebre empezó hace 2 días. ¿Será apendicitis? Probablemente sí. O sea, probablemente sí. Pero por lo menos ya alejan la posibilidad y dicen: no, puede que sea una infección urinaria, una litiasis, piensan es varón, mujer, niño, anciana. Entonces ya entender esta cronología, esta evolución fisiopatológica les va a ayudar a tomar decisiones. A ver, les pongo otro ejemplo ya para ir avanzando. Les llega un paciente con 6 horas de probable apendicitis, 6 horas. ¿Ustedes le darían de antibiótico metronidazol, clindamicina? Mucha gente lo da, pero a las 6 horas, ¿hay proliferación patológica de bacteroides? Podría ser, es posible, por los tiempos son relativos, pero es poco probable. Los bacteroides empiezan a proliferar después de las 12 horas, cuando ya hay necrosis. Es más, si no hay fiebre, podrían decir que todavía no hay proliferación de anaerobios. Entonces tienen que ver en qué momento es que hay ahí el cambio bacteriano. ¿Ok? Muy bien. Si algo quisiera que sepan, siempre es esto. Ya, esto por favor. El resto es ya paporreteo de dato, memorizar cosas, ¿no? Signo, punto de cuál es el tratamiento, pero esto por favor. Vuelvan siempre este cuadrito, háganlo ustedes, explíquenlo ustedes, agarren, busquen a su hermanito de 5 años y le explican: mira hijo, así es la apendicitis, ¿ok? Si les entiende, listo, nunca se van a olvidar. A partir de la perforación vienen las complicaciones. Una de las complicaciones son las peritonitis. Las peritonitis, que se describen como ya la irritación del peritoneo parietal, con o sin aparición de tejido purulento, es decir, pus, ¿no es cierto? No olviden que las peritonitis aparecen sobre todo en casos de más de 24 horas. Existen las peritonitis localizadas y las generalizadas. Las localizadas son aquellas que tienen pus solo en un cuadrante.
que naturalmente debe ser el cuadrante inferior derecho, ¿no es cierto? Y las generalizadas, llamadas también difusas, cuando tienen pus en 2 o más cuadrantes. Dividen el abdomen en 4, miren ese abdomen, lo voy a dividir en 4, y si hay pus, por ejemplo, acá y acá, listo, ya es generalizado, no necesita que esté en todo el abdomen, bastan 2 cuadrantes. Ya si hay en 3 o 4, ya fue pues, ¿no? Las peritonitis aparecen a partir de las 24 horas con mucha frecuencia y da clínicamente dolor al rebote. Otra forma de complicación son las masas apendiculares. Las masas son como están viendo acá. Es la aparición de tejido organizado, es cuando el apéndice se perfora, pero para evitar hacer una peritonitis que puede ser grave, el epiplon, el aumento mayor, el epiplon viaja, repta, envuelve al apéndice y lo protege, le hace una pelota para que no se disemine una peritonitis, ni siquiera localizada. No confundan peritonitis localizada con una masa apendicular. Y no solo participa el epiplon, los mismos intestinos van, lo envuelven, si están los ovarios, todo el mundo va para contener la inflamación para que no se vaya a otras partes del cuerpo. Álvaro, un rato hablamos del tratamiento, ¿ya? Solo ponía como ejemplo, en caso de alérgicos y demás. Las masas apendiculares pueden ser plastrones o pueden ser abscesos. Los plastrones son masas no abscedadas y los abscesos son masas, su propio nombre lo dice, abscedadas. O sea, si esta pelota tiene pus dentro, es un absceso apendicular. Si esta masa no tiene contenido purulento, es una masa seca, entre comillas, es un plastrón apendicular, ¿ok? Es difícil diagnosticarlos clínicamente. En ambos casos, lo único que van a tener de dato es mayor o igual a 4 días de evolución clínica. Doctor, el dolor me empezó acá hace 6 días. Ustedes dirán, hace 6 días, ¿y cómo está vivo? Ya la peritonitis se lo debió haber llevado. Lo examinan y encuentran una masa, lo palpan en el cuadrante inferior derecho, una masita. Se hizo un plastrón o un absceso probablemente. Pero esto deben sospecharlo a partir del 4.º día. Es difícil que se forme, no imposible, difícil que se forme un plastrón al 2.º o 3.er día. Generalmente es a partir del 4.º. Necesariamente necesitan tomografía para confirmar y para diferenciar es un plastrón o un absceso, ¿ya? Hay algunas guías, los abscesos ustedes saben que dan fiebres en picos, pero un plastrón también puede formar fiebre en picos, así que esto de la fiebre y esto puede ser muy relativo. Finalmente necesitan una tomografía. Otra complicación vienen a ser las pileflebitis. ¿Qué es la pileflebitis? Pileflebitis es, o llamado también tromboflebitis portal, pileflebitis o pileflebitis o tromboflebitis portal. Es la formación de microabscesos en el hígado. Vean la imagen. ¿Por qué? Porque tejido infeccioso, trombos infecciosos han entrado al hígado por la vena porta. En este caso, miren que no es por una apendicitis, es por diverticulitis del sigmoides. Pero igual, el apéndice también drena la mesentérica superior y también va a la vena porta. Así que igual va a formar el mismo problema. Es la formación de abscesos hepáticos. Naturalmente, esto se va a presentar con ictericia. Entonces, ¿qué? ¿Puede una apendicitis generar ictericia? Sí. Diagnóstico, pileflebitis. Listo, entonces tienen las peritonitis, cuando la pus se sale a la cavidad peritoneal libremente, ya sea que se localice o se disemine. Cuando el epiplon, ustedes saben cuál es el epiplon, ¿no? Es esa cortinita de grasa de grasa entre comillas, que es un repliegue peritoneal en realidad, que cuelga de la curvatura mayor del estómago. Ya, ese epiplon envuelve al apéndice para evitar que haya una peritonitis y forma una pelotita, una masa de tejido inflamatorio. El epiplon, los intestinos, los ovarios, todo lo que esté alrededor lo envuelve y le hace una pelotita, ¿ya? Esa es masa, plastrón, absceso y las pileflebitis.
Listo, esas son las complicaciones. De estas, hoy en día la más mortal es la pileflebitis. De hecho, antes era mucho más mortal, sobre todo antes de la era de antibióticos, porque para manejar abscesos hepáticos necesitamos antibiótico terapia de manera importante. Entonces las pileflebitis vienen a ser hoy en día las complicaciones más severas. Tampoco es que sean tan frecuentes, hay que ser salado para eso. Muy bien, eso con las complicaciones. El diagnóstico de la apendicitis es clínico, principalmente. Los exámenes son auxiliares, de ayuda diagnóstica. La secuencia se suele describir como lo que hemos puesto arriba a la derecha. Esta es la secuencia, ¿no? Si lo quieren ver de forma completa. Ahora, si lo quieren resumir, se suele describir como la secuencia o cronología de Murphy, en el cual primero se suele encontrar el dolor como número 1, luego describen náuseas y luego fiebre. Lo de las náuseas es relativo porque ustedes saben que puede aparecer antes del dolor. Además, el dolor primero es medio raro, medio específico, de ahí recién se localiza. Pero lo cierto sí es que la fiebre suele aparecer al final. Incluso uno aparece, le pongo como número 0, el más precoz viene a ser la pérdida del apetito, la hiporexia o anorexia. Esa es la secuencia o cronología de Murphy que se encuentra presente solo en el 50% de casos y se les llama apendicitis típicas. Muy bien. Listo. Esto en cuanto a la secuencia clínica, que ya lo hemos explicado arriba a la derecha en la fisiopatología. Luego viene lo más importante, el examen físico del paciente, la palpación. Ahora, no vamos a entrar ahorita en el detalle de la secuencia de exploración de un paciente, que es primero la inspección, la auscultación y después la palpación, y esto no. Vamos a ir de frente a la palpación a los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos son un montón. Ustedes pues si googlean van a encontrar 200 puntos dolorosos. Pueden inventar uno si quieren. Lo cierto es que el más frecuente es el punto doloroso de McBurney, ¿no? Es el más común. Entonces voy a poner acá el rojo. El puntito rojo es ese que está en la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha. Trazan una línea, lo dividen en 3/3. La unión del tercio medio con el tercio externo, ahí está el rojito, el punto de McBurney. McBurney es el más frecuente de todos. Identifica la gran mayoría, como su localización es medio central, entre todos, suele localizar casi todos las apendicitis. Por eso le pongo el más frecuente. Voy a hacer un alto porque hay dos preguntas de pileflebitis. ¿Cómo se diagnostica una pileflebitis? Tomografía. Abscesos en el hígado, siempre tomografía. ¿Ok? ¿A partir de qué día? No hay un día en específico. Puede aparecer a partir de que ya hay supuración. A partir de que ya hay supuración, proliferación bacteriana, ya pueden formarse trombos sépticos, así que a partir de las 6-7 horas ya podría haber. El tema va a depender mucho del estado inmunitario del paciente, porque si hay una buena respuesta inmunitaria, probablemente no se formen abscesos, que es la mayoría. Ahora, si es un diabético mal manejado, etcétera, ya probablemente sea mucho más rápido, ¿no? Pero ya a partir de las 6 horas ya podría teóricamente aparecer. Tomografía siempre, cuando hay abscesos en el hígado. Listo, chau. Sorry, volví porque sí me pareció importante que había dos preguntas de pileflebitis, ¿ya? McBurney es el más frecuente. Luego viene el que está al costadito, entre el tercio medio y el tercio interno, es el punto de Morris. Morris identifica sobre todo localizaciones paraileales, o sea, puntas de apéndice que están sobre todo delante o detrás de la válvula ileocecal, o sea, acá, ¿no? Acá. Delante o detrás de la válvula ileocecal. Ese es Morris. Luego voy al azulito, azul o celestito, el que ven ustedes, es el punto de Lanz. Lanz, L-A-N-Z, está en la línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha con la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Trazan la línea, dividen en 3/3.
entre el tercio medio y el tercio derecho, ahí está Lanz, que como ven está por debajo de McBurney. El punto de Lanz sí es muy importante porque identifica localizaciones pélvicas. Bien. Y luego el verdecito que está de McBurney, agarran a McBurney unos 2 centímetros hacia arriba y unos 2 centímetros hacia atrás, como quien se va hacia la espaldita. Es el punto de Lesene. El punto de Lesene o Lesen identifica localizaciones retrosecales. ¿Ahí está? Listo, ahí tienen todos los puntitos. El más frecuente de todos es el punto de McBurney. No lo quiero resaltar de amarillo para no confundir con Morris, ¿ya? Mejor. Listo. Hay algunas maniobras. Hay más puntos. A Halagier, etcétera. Hay un montón. No, sería imposible ahorita. Y además que es una cosa de memoria, de paporreta, que no es el objetivo de estas clases. Vamos a los signos, a las maniobras. El signo que están viendo arriba, en la bueno, esta de acá, que es un decúbito lateral, con extensión del miembro inferior, extensión del fémur hacia atrás, eso es extender la cadera. Eso es el signo del iliopsoas. Lo voy a poner de moradito. El signo del iliopsoas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen ese movimiento en decúbito lateral, sienten un dolor, es porque probablemente sea apendicitis. Abajo tienen el signo del obturador. Obturador, decúbito supino, este es decúbito supino, flexión de la cadera y luego jalan la pierna, hacen rotar hacia afuera, ¿no es cierto? Como que estuvieran abduciendo. Va a generar esto un dolor en la región obturatriz, por eso se llama signo del obturador. Esto es sobre todo cuando el apéndice tiene una localización pélvica. El iliopsoas es un poco más general, ¿ya? Pero el del obturador sí es más cuando hay localización pélvica, por eso estamos en zona obturador, esto es muy por debajo del ligamento inguinal incluso, ¿no? Hay muchos otros signos, por ejemplo, les voy a mencionar dos. Hay centenares de signos. El signo de Horn, por ejemplo, algunos importantes. Cuando traccionan el testículo derecho, traccionan el huevito del lado derecho y les genera un dolor en fosa ilíaca derecha. Dolor en fosa ilíaca derecha porque le jalaron el testículo. ¿Qué tiene que ver el muchacho con la fosa ilíaca derecha? El cremaster. El músculo cremaster es una extensión del músculo oblicuo menor. ¿Se acuerdan que veíamos la otra vez? Canal inguinal, paredes. El oblicuo menor u oblicuo interno está relacionado con el músculo cremaster. De hecho, el cremaster es una prolongación de fibras. Ya está, entonces jalan el testiculito y duele. Otro signo, ya un último, el signo de Dunphy. El signo de Dunphy, le dicen tose. Empieza a toser el paciente y al toser genera dolor en fosa ilíaca derecha. Y así un montón, ya. Eso sí, hasta lo pueden googlear. El fundamento es que todo esto genera estimulación a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? La clínica, la historia clínica y un buen examen físico, una buena palpación son prácticamente diagnósticos. Sin embargo, más aún en nuestra era en la cual todo tiene que documentarse y tener evidencia, los exámenes auxiliares cada vez son más necesarios e importantes. El examen auxiliar más preciso, el mejor de todos, es la tomografía, con contraste de preferencia, salvo que haya una situación en la cual no pueden introducir contraste por alergia, por nefropatías, etc. Bueno, pueden no contrastarlo. Pero una tomografía con contraste es el más preciso, pero hay un problema, genera irradiación. Ciertos casos, como mujeres jóvenes y gestantes, no deben pasar por una tomografía, al menos no de inicio, ¿no? En el caso de las mujeres jóvenes, hasta que no descarten una gestación. Por más que les digan, porque les van a decir eso cuando reciban las emergencias, ¿ah? Dolor, viene una mujer, 18 años, 18, 20 años, con dolor en fosa ilíaca derecha, no, doctor, me duele acá, puede ser el apéndice. ¿Y fecha de última regla? ¿Estarás gestando? No, doctor, yo jamás, ni con el pétalo de una rosa, jamás. No.
tienen que hacer pruebas, descartes de embarazo y demás. Lo más importante es que aquí tomen, tanto a las mujeres jóvenes y a las gestantes, una ecografía. ¿Ok? Solo en el caso de las mujeres jóvenes, si es que en la ecografía no encuentran gestación, tiene una prueba de embarazo negativa, la fecha de última regla no coincide, ya pueden pasar a una tomografía. Pero primero siempre ecografía. Y en el caso de las gestantes sí no pueden hacer tomografía, salvo extremas necesidades. ¿Ok? Los hallazgos en ambos casos, tanto en la tomografía como en la ecografía, son similares. Y este es el otro concepto que quiero que recuerden siempre. Víscera inflamada, itis, significa pared engrosada. La pared del apéndice tiene que engrosarse, edematizarse, por eso está inflamada, ¿cierto? Pared mayor a 2 milímetros y diámetro mayor a 6 milímetros. Son los dos hallazgos cuantitativos que tanto en ecografía como en ecografía como en tomografía van a encontrar. Hans, tomografía contrastada en cualquier fase de apendicitis, en realidad sí, porque más aún cuando estamos en fases congestivas, sobre todo, va a ser más difícil diagnosticar una apendicitis. Cuando está en fase perforada, con peritonitis y todo, ya probablemente ni estudio necesitan. El propio paciente viene, doctor, tengo apendicitis, opéreme, ¿no? Va a ser más difícil el diagnóstico y los estudios van a ser más necesarios, sobre todo cuando estamos en fases iniciales, ¿ya? Bien, ahora, ¿son los únicos exámenes auxiliares? No, lo voy a poner solo de manera informativa. El examen de orina, por ejemplo, no les va a diagnosticar apendicitis, ¿no? Pero les va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial para ver si hay una probable infección de vía urinaria. Radiografías de tórax, pero si el apéndice no está en el tórax. Lo que pasa es que puede haber, por ejemplo, una neumonía basal del lado derecho, y esa neumonía por irritación peritoneal, pleuroperitoneal, podría estar generando un dolor reflejo en fosa ilíaca derecha. Entonces, con la placa pueden saber. Y así, un montón de exámenes más. Proteína C reactiva, etcétera. El estudio sanguíneo, el estudio de hematológico más importante que tienen que tomar es mayor nomás, no es mayor igual a 6 milímetros. El estudio de sangre es el hemograma y van a encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Leucocitosis más de 10.000 leucocitos, ¿no es cierto? Muy bien. Pero de todos el hemograma es el más importante, los estudios sanguíneos. ¿Se pide tomografía sin antes tomar eco primero? Sí, si es varón, si no tiene riesgo de irradiación, sí pueden tomar de frente tomografía, ¿ok? Sin ecografía primero. Ecografía sí tiene que ir primero, de todas maneras, en mujeres jóvenes. Y si está gestando, pues solo tienen opción de ecografía o, en todo caso, en las gestantes, si la ecografía no ayuda y tienen disponibilidad, pueden hacer resonancia magnética, ¿ok? Se puede hacer. ¿Listo? Vamos, terminamos una diapositiva. Suficiente información, harta. Vamos a la escala Alvarado. La escala Alvarado es un score que se usa para la toma de decisiones de apendicitis. La escala Alvarado, llamada también escala de Mantrels, pero Mantrels en realidad es el nombre de la mnemotecnia, en inglés. Mantrels. Por las siglas. M significa migración del dolor. Si hay migración del dolor, ustedes le dan un puntito a su score. A viene de anorexia, un puntito. Pérdida del apetito. A veces dice hiporexia, disminución o pérdida del apetito. N viene de náuseas. Náuseas o vómitos, o cualquiera de los dos, un puntito. T viene del inglés de tenderness, que en realidad se refiere al dolor, ¿no? Voy a ponerlo acá, al dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero en general podría ser en cualquier parte de la fosa ilíaca, puede ser en el punto de Morris, de Lanz, del Lesene, etc. Si se dan cuenta, eso da 2 puntazos.
porque la palpación es lo más importante acá en la clínica, una buena palpación. R viene de rebote, dolor al rebote, un puntito. E también viene del inglés, de elevation. En todo caso, elevación de la temperatura. Fiebre vamos a poner. Fiebre, un puntito. L de leucocitosis. Leucocitos mayor o igual a 10.000. Noten, 2 puntazos. 2 puntazos. Y S viene del inglés shift to the left. Desviación izquierda. Lo voy a poner acá. Desviación izquierda, ¿no? Neutrofilia, predominio de bastonados, etcétera, un puntito. Ahí está. Esto es lo mínimo que tienen que buscar y explorar en un caso de apendicitis aguda, o en un probable caso, un dolor de fosa ilíaca derecha y demás. Migración, un punto, pérdida del apetito, un punto, náuseas, un punto, dolor en cuadrante inferior derecho, en general, 2 puntos, dolor al rebote, peritonismo, un punto, fiebre, un punto, leucocitosis, 2 puntos, desviación izquierda, un punto. Todo suma 10 puntazos. ¿Cómo se toman las decisiones? Si su caso clínico, su historia clínica tiene 1, 2 o 3, significa que su alvarado ha salido muy chiquito. Entonces, en estos casos tienen que buscar otras causas de dolor. Es muy probable que no sea apendicitis. Okay. Es muy probable que no sea apendicitis. En cambio, voy a irme al otro extremo, ¿eh? Donde está rojo. De 7 en adelante, ustedes eligen conducta quirúrgica, apendicectomía. Justifican clínicamente la cirugía de un paciente. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si su score le sale 4, 5, 6? Valores intermedios, eso, acuérdense, siempre va a significar duda. Y ante la duda, si están dudando, ¿ustedes operarían a un paciente? ¿O lo pasarían a otro servicio? No, no es quirúrgico. No, ¿verdad? Ante la duda tienen que ahí siempre aplicar estudios confirmatorios. ¿Y cuál es el estudio de elección? La tomografía. Si no le podemos hacer tomografía por contraindicaciones o porque no hay, simplemente ecografía. ¿Ok? Pero no podrían entrar a operar a un paciente con 4, 5 o 6 de alvarado. Necesitan confirmar. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, doctor, yo en mi hospital donde trabajo no hay tomógrafo. No hay tomógrafo. El tomógrafo más cercano está en la próxima ciudad, ¿no? A 8 horas. Es más, no hay ecógrafo. Es más, doctor, no hay ni luz en mi hospital, no hay nada. Ok. ¿Lo operarían? ¿Ustedes entrarían a operar? Sí. Entran a operar, se muere por la anestesia y no era apendicitis. Salados. Entonces, hoy en día, ya en la era de la medicina basada en evidencias, tienen que documentar sus casos. Y si no lo pueden documentar, si es que hay duda diagnóstica, en estos casos sí amerita observación por 12 horas. Listo, que lo vea la siguiente guardia. ¿No es cierto? En 12 horas lo reevalúan, seguramente van a pedir un nuevo hemograma para volver a calcular la escala de Alvarado y volver a tomar decisiones. ¿Ok? En realidad el algoritmo continúa, es mucho más largo, pero este es un enfoque muy práctico. Alvarado chiquito, otras causas de dolor. Alvarado grande, lo operan. Entonces, cuando algún día los llame la fiscalía, ¿no? Les diga, estén sentados frente a Domingo Pérez y les diga a Domingo Pérez: doctor, usted no operó a esta paciente. No operó. Usted debió operarla porque la paciente se murió con apendicitis. La autopsia dice que tenía una apendicitis que usted decidió no operar. ¿Por qué no la operó? Entonces ustedes van a decir: doctor, bien, señor fiscal, en mi historia clínica dice que su escala de Alvarado tenía 5. Tenía 5. No estaba, según las guías mundiales, no había indicación quirúrgica total. Entonces pedí una tomografía y me dijeron que no había tomógrafo porque estaba malogrado. Pedí una ecografía, no había. Listo. Doctor, no había luz en el hospital. Sorry, la indicación dice que
ante la duda no se puede intraoperar, se observa por 12 horas. Ahora, salvo que sea un inmunocomprometido y demás casos, no se va a morir en 12 horas, ¿no? Por una apendicitis no diagnosticada. Y se va reevaluando, ¿ok? Listo. Entonces el juez Carguancho les va a decir, ok, listo, ¿qué dicen las guías mundiales? A ver, revise, por favor, a los testigos y demás, peritos. Tiene usted razón, está liberado. Pero lo tienen que escribir en la historia. Bien, para eso sirve, pues. Y para tomar buenas decisiones, por supuesto. En los niños también se pide tomografía. Sí, en los niños también se pide tomografía. No está contraindicado. Está contraindicado en las gestantes. Desviación izquierda básicamente tiene que ver con predominio más del 5% o más de 500 abastonados en la fórmula absoluta o neutrofilia por encima del 80%. Eso no es cirugía, ¿no? Eso ya es laboratorio clínico. Pero en general más de 5% de abastonados o más de 500, porque 5% de 10.000 es 500, o más de 80% de neutrofilia. Predominio neutrófilos. Embarazadas, ¿qué puntos dolorosos se usan? En embarazadas no hay puntos dolorosos. Todo está... Algunos describen, pero el dolor en las embarazadas ya no está en la fosa ilíaca derecha. Retrocedo un poquito. El dolor en las embarazadas está más arriba, en hipocondrio derecho o en flanco derecho. Y aunque algunos le han querido poner nombre, no es correcto, porque la anatomía en las mujeres cambia, incluso cambia mensualmente en cada trimestre, ¿no? Difícilmente podrían decir dolor en punto de McBurney en embarazada. McBurney es en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha. ¿Hay escalas de Alvarado modificadas? Sí, hay un montón de escalas y cada vez hay más. Yo les estoy mostrando acá la más usada, la más común, la que probablemente les pregunten más. Existen muchos scores, ustedes pueden inventar el propio. Bueno, no inventar, tendrían que investigar y validar, ¿no es cierto? Comparando con uno que ya funciona, como es Alvarado, probablemente. Pero todos más o menos van enfocando lo mismo. Datos clínicos y datos de laboratorio, ¿ok? Y cada uno tiene su forma de interpretar. Hay Alvarado modificados que no toman desviación izquierda, por ejemplo. Lo pueden usar. Bien, finalmente la idea es tomar buenas decisiones. El diagnóstico diferencial tiene cantidad de diagnósticos diferenciales. Cualquier cosa que duela en el abdomen puede ser una apendicitis, un diagnóstico diferencial de apendicitis, una gastroenterocolitis, una infección urinaria, pero está ovulando. Listo, la ovulación, cuando se rompe el folículo en las mujeres, justo el ovario derecho ovula, se rompe, hasta sangradito puede tener. A veces parece apendicitis, síndrome del medio mes, por ejemplo, ¿no? Y así, una EPI, cualquier cosa, una torsión de ovario, todo lo que duela en el abdomen, por supuesto en el lado derecho puede ser una apendicitis, hasta las neumonías pueden ser. Pero el más frecuente de todos es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica. ¿Qué significa adenoganglio? Inflamación, itis, inflamación de los ganglios mesentéricos. Ahí está, estos puntitos verdes están representando algunos ganglios. Y si se dan cuenta, nada tienen que ver con la luz del apéndice, con la base apendicular. Son ganglios del mesenterio. ¿Y por qué se inflamaron esos ganglios? Ellos están cercanos. Están también en la zona cercana al apéndice. Pero no tienen nada que ver con la anatomía del apéndice. ¿Por qué se inflaman esos ganglios? Generalmente por infecciones virales previas. Hasta un resfrío, que el resfrío puede inflamar folículos a nivel mesentérico, sí. Hasta en la ingle les puede salir un ganglio a un resfriado. Una diarrea, en general infecciones virales. Bien. Me van a disculpar si algunas preguntas no las respondo en el momento, como son varias. Les voy a ir respondiendo de todas maneras, ya sea acá después escrito o en su plataforma, en el QR que están poniendo ahí también. Igual escríbanlos ya para saber, pero si por ahí no me alcanza el tiempo de responder toditas, porque si no nos tiraríamos largo, voy a tratar de hacerlas todas. Vamos avanzando así. ¿Okay? Lo de las cirugía de las embarazadas y manejo de plastrones lo digo en un ratito, ya en la parte de tratamiento. El problema de las adenitis mesentéricas, o más que el problema, ¿y cómo lo diferencio si se parece tanto? También duele la fosa ilíaca derecha. Esto lo diferencian porque las infecciones virales no dan desviación izquierda, ¿no es cierto? La desviación izquierda, la neutrofilia, es más característico de las bacterias, respuesta bacteriana. En cambio, las infecciones virales generan linfocitosis en el hemograma. Puede haber leucocitosis,
pero a predominio de linfocitos. Esto es medicina interna. Entonces, la adenitis mesentérica es el diagnóstico diferencial más frecuente y más importante, sobre todo en niños, que son los que tienen más infecciones virales. Entonces, caso clínico. Niño estuvo hace 3 días con gripe, con un resfrío, con dolor de garganta, con congestión. Y ahora, desde ayer, le está doliendo la fosa ilíaca derecha y hoy día le está apareciendo fiebre. ¿Okay? Tiene secuencia Murphy, dolor, luego fiebre, no come y tuvo resfrío hace 2 días. Hemograma, no hay división izquierda, debe ser una adenitis mesentérica, ¿no es cierto? Entonces ya les orienta. Ahora, igual si tienen muchas dudas, pueden hacer una tomografía, siempre y cuando le hagan su alvarado y todo lo demás. Otra patología que simula una apendicitis, y lo simula mucho, es la diverticulitis de Meckel. El divertículo de Meckel es este de acá, que no es el apéndice, sino es un divertículo. ¿Se acuerdan del saco vitelino? La comunicación con el saco vitelino, ya, este es el remanente de ese conducto que unía el intestino primitivo medio con el saco vitelino. Queda como un chupito ahí, pegado al intestino medio, ¿no es cierto? Al intestino primitivo medio. Eso es el divertículo de Meckel, que a veces se inflama y, como ven, su cercanía al apéndice también puede generar la misma sintomatología. Diverticulitis de Meckel. Son los 2 diagnósticos diferenciales más comunes, pero la adenitis es más frecuente. Ahora, otros los voy a poner solo por ocupar espacio, ¿ya? Problema de los anexos. Anexo me refiero al ovario, las trompas, ¿no? Puede haber un embarazo ectópico, torsiones, abscesos tubováricos, un cáncer que se esté generando un proceso inflamatorio, gastroenteritis, jeca le voy a poner ya, no sé esa palabra que les gusta mucho, neumonías, itus, litiasis, todo lo que duela. Gases, también pueden ser gases, todo lo que, síndrome del medio mes, ya les dije, todo lo que duele en el abdomen puede ser diagnóstico diferencial de apendicitis, pero vamos a lo más común. Listo, vamos al tratamiento. A ver. ¿Flemón apendicular es sinónimo de plastrón? No, el flemón apendicular, en realidad, aunque algunos lo usan igual, el flemón es un pollo, ¿no? Flemón es el tejido inflamatorio, ese blanquito que envuelve al apéndice cuando hay un proceso inflamatorio, como una telita blanca, propio de las infecciones, en un apéndice engrosado. Es parte del proceso, es como decir inflamado, nada más. Vamos al tratamiento. El tratamiento es la apendicectomía. Punto. Pero ustedes que están súper emocionados ¿no? con la medicina, y que yo me imagino, que en un estado de depresión deben estar leyendo un promedio de 10 artículos al día, ¿no? Con buen ánimo, de repente 20. Entonces, ustedes que investigan bastante, deben haber leído por ahí que la apendicitis ya no se opera. Es parcialmente cierto. Hay muchos estudios que dicen que la apendicitis se puede tratar con antibiótico terapia nada más. Estoy hablando de la apendicitis aguda, todavía no de los plastrones ni nada de eso. No olvides, apendicitis aguda. Sí, es cierto. Hay estudios, incluso ya metaanálisis, que dicen que las apendicitis se pueden tratar con antibióticos. Sí, es verdad. Y más aún con la pandemia, en tiempos de COVID, cuando todas las salas de operaciones del mundo estuvieron colapsadas y demás, con más razón se estuvo aplicando mucho esto. Casos leves de apendicitis se estuvieron tratando con antibióticos con muy buenos resultados. Pero para eso hay condiciones y hay selección de pacientes. Deben ser, primero, estadios leves. No debe estar complicado. Si hay necrosis, olvídense. No solucionan una necrosis con antibióticos. Debe estar en estadios no complicados. Y segundo, no debe haber coprolito. Porque si hay coprolito, ya el coprolito no lo van a deshacer con metronidazol, pues, ¿no? Entonces hay condiciones. Evidentemente para esto hay que hacer tomografías seriadas y demás cosas. Pero eso se los voy a dejar ya a la revisión propia
en las jornadas que ya tengamos de seminarios, ampliación de información, esto ya podemos hablar de cosas más profundas, podemos filosofar. Pero para efectos prácticos, más aún para sus exámenes, la apendicitis se trata con apendicectomía y punto. Se acabó. Ahora, la apendicectomía puede ser abierta, haciendo corte, o puede ser laparoscópica. Bueno, si ustedes todavía están leyendo sus Schwartz de edición español, que seguro ha salido el año pasado o hace 2 años, que es la traducción en inglés de un libro de hace 4 o 5 años, que usa información de hace 10 años, probablemente están un poquito desactualizados. La verdad es que ya hoy en día casi todos son laparoscópicos. Lo vamos a hablar de la cirugía abierta solo por una cuestión de historia y de historia de la medicina, y porque a veces en lugares como nuestro país donde no hay laparoscopía, todavía se está haciendo cirugía abierta, ¿no? Más aún cuando hay alguna contraindicación. Para que no tengan excusa, no había laparoscopio, por eso no lo operé. La cirugía abierta o convencional, le dicen, ese término de convencional tengan cuidado, porque ya lo convencional hoy en día debería ser la laparoscopía, ¿no? La cirugía abierta tiene diferentes incisiones, las clásicas son estas dos, la incisión transversa de Rocky Davis y la oblicua de McBurney. Ahorita les apunto cuál es cuál, ya no, antes que se estresen. Solo quiero que noten, ¿y por qué algunos cortan transverso o algunos cortan oblicuo? Va a depender de qué músculo quieren preservar. ¿Qué músculo tiene esta dirección de fibras oblicuas? El oblicuo mayor. Tal vez no quieran cortar el oblicuo mayor, por eso simplemente divulsionan las fibras. Tal vez quieran preservar el transverso del abdomen. Bueno, al oblicuo menor nadie le da bola, ¿no? Si no, cortarían en esa dirección, en otra. Pero bueno, va a depender mucho de qué músculo prefieren preservar. Hay escuelas. McBurney, incisión de McBurney es la incisión oblicua, y la de Rocky Davis, o Rocky Davis, algunos lo dicen, la incisión transversal. En ambos casos son incisiones muy localizadas, si se dan cuenta, en la fosa ilíaca derecha. Básicamente estas funcionan para apendicitis no complicadas, o sea, supuradas o congestivas. Pero ¿qué pasa si ya tenemos peritonitis? Si tienen peritonitis, difícilmente van a poder hacer todo un tratamiento de toda la peritonitis por una incisión tan chiquita y tan localizada. Históricamente, las peritonitis se tratan o se operan con incisiones medianas. Las medianas para casos complicados con peritonitis. ¿Ok? Listo. Casos leves, no muy complicados. No muy complicados. ¿Dónde estamos? Incisiones clásicas localizadas. Para casos, incisiones medianas para casos complicados con peritonitis. Listo. Naturalmente, hoy en día hacer esta cicatriz ya sería mediana infraumbilical, ya sería un sacrilegio, ¿no? Teniendo acceso a la laparoscopía. Pero bueno, si no lo hay o algo falló, que es posible, siempre es válido hacerlo. La laparoscopía, incluso ya lo clásico es hacer de 3 puertos, hoy en día lo hacen de 2 puertos, de un puerto, monopuerto por el ombligo, con imanes, con esto, con 1000 cosas. Bueno, más allá de las variantes de las formas, simplemente es una forma de abordaje y punto. Una vez que abordan, ya sea por vía abierta o laparoscópica, tienen que cortar el apéndice. Estamos hablando de la apendicitis aguda. Y el manejo del apéndice tiene 2 formas. A muñón libre, ahorita lo repito. A muñón libre significa que cortan el apéndice y amarran la base, le hacen un nudito. Esto naturalmente pueden hacer si es que la base del apéndice está en buen estado. ¿Ok? Porque si la base, esta región del ciego, está inflamado, perforado, no van a poder hacer un nudo. Si hacen un nudo en un tejido dañado, se va a romper, se va a deshacer. Cuando esto está inflamado, ya salió el apéndice, pero cuando la base y el ciego quedan inflamaditos, si ustedes amarran ahí, eso es una gelatina mazamorrita, se puede romper, deshacer y hacer un hueco. Entonces, cuando la base está comprometida, se sutura alrededor. Esto se llama sutura en forma de jareta, jareta invaginante, bolsa de tabaco, etc. Entonces, base en buen estado, a muñón libre, AML.
base comprometida, base dañada, base en mal estado, entra con su lagrimita, base en mal estado, jareta, jareta invaginante. ¿Ok? Listo. Listo, entonces ya fue abierto, fue laparoscópico, cortaron su apéndice, lo amarraron o lo hicieron una jareta. ¿Qué sigue? Ahora viene ya la situación de las complicaciones. Vamos a poner acá. Si la apendicitis era no complicada, con la apendicectomía quedó. Listo, no hay más que hacer. O sea, si era supurada o flemonosa, lo que quieran, ahí quedó, no hay más que hacer. Sarita, ahorita te respondo lo del criterio del Alvarado, pues es interesante. Lo del antibiótico ahorita les digo, ¿ya? Entonces, una vez que sacaron el apéndice tienen que ver, ¿hay o no hay peritonitis? Si hay peritonitis, tienen que ver si es localizada o difusa. Si es localizada, tienen que hacer apendicectomía, APL significa apendicectomía, más limpieza, ojo que no dice lavado, dice limpieza, significa con gasitas, con gases, bueno, toruna, compresas, limpiar alrededor, ¿no? Como agarrar un secador y limpiar el plato, algo así. Hacer una limpieza de la cavidad. Eventualmente drenar lo poco de pus que tenga, más su respectiva antibiótico terapia. Un momentito, ahorita hablo de los antibióticos. Y si es difusa o peritonitis generalizada, a la apendicectomía le tienen que agregar un lavado de cavidad peritoneal. LCP son las siglas de lavado de cavidad peritoneal. ¿Qué significa eso? Que echan cloruro, lo lavan, lo frotan, lavan para sacar todo el tejido purulento y aspiran con su aspiradora. Más cloruro, aspiran. Más cloruro, aspiran. Seguramente alguien ya tiene la duda. ¿Y cuánto de cloruro uso? Lo necesario, lo que quieran. Cuando yo llevé mi residencia de cirugía hace muchos años, también hice la misma pregunta a quien fue mi maestro en aquel entonces. Y yo le dije, ¿no? Maestro, como los monjes, ¿no? Maestro, ¿cuánto de cloruro hay que usar? ¿O hasta qué momento sigo lavando? Y él me miraba y volteaba, hasta que te lo puedas tomar. O sea, ¿no? Hasta que me lo pueda tomar. Okay. O sea que debía quedar bien limpio. Ya, es traducción. Puede ser 3 litros, 6 litros, depende del tamaño del paciente, depende de la severidad, no se estresen con eso. Pero hay que lavar. Entonces, ahora sí, si han entendido del lavado, es cloruro, aspirar, cloruro, aspirar, cloruro, aspirar. La parte de arriba, ¿en qué se diferencia de la parte de arriba del localizado? En la peritonitis localizada ustedes no pueden hacer un lavado de cavidad peritoneal tan masivo. ¿Por qué? Porque si ustedes echan cloruro, ya sea con laparoscopio, con cirugía abierta, con lo que sea, de lo que estaba localizadito su pus, ¡pum!, con el agua se diseminó, lo volvieron generalizado. Por eso que si está localizadito en un solo cuadrante, ahí nomás lo aspiran, lo secan, lo limpian, sacan la pus y punto, para evitar generalizaciones. Entonces la difusa sí lo tienen que lavar. Ahora, estos son conceptos antiguos, porque con la cirugía laparoscópica hoy en día ya es fácil determinar. Están viendo con la cámara y ampliado, en alta definición. Mira, hay un bacteroides, agárralo, el E. coli, agárralo, chápalo, ¿no? Que no se escape. Ya hacen mucho más claro. Los antibióticos que se usan deben cubrir, por supuesto, las bacterias gram negativas y los anaerobios. Naturalmente, dependiendo del estadio en el que estamos. Voy a retroceder un ratito. Si estamos en un estadio congestivo o catarral, en el cual casi no hay bacteroides, solamente se usa fármacos para gram negativos. Pudieran usar amicacina, gentamicina. Si es alérgico, ciprofloxacino. Algunos usan usan hasta meropenem. Basta que cubran gram negativos. ¿Ok? Algunos pueden usar cefalosporinas de segunda generación que cubren gram negativos, ¿verdad? Entonces,
Entonces, si es no complicado, la antibiótico terapia es muy sencilla. Pero si estamos en fases complicadas, en ambos casos, los antibióticos deben cubrir gram negativos y anaerobios. Las combinaciones van a depender mucho de cada escenario y de la disponibilidad. Porque si ustedes leen guías internacionales, van a encontrar que la combinación básica es pipetazo, piperacilina, tazobactam. Evidentemente no hay mucha accesibilidad en nuestro medio a antibióticos de este tipo. Entonces, como no tenemos fármacos, muchos de los fármacos aparecen en guías internacionales como la piperacilina, tazobactam, entonces tenemos que optar por combinaciones como amikacina con metronidazol. Pueden usar ceftriaxona con metronidazol. Pueden usar gentamicina. Lo usan con, por ejemplo, con clindamicina. Y así, ciprofloxacino con clindamicina. Alguien preguntó y que si no tolera el metronidazol pueden usar clindamicina. El asunto es que cubre anaerobios. Si es nefrópata y no puede usar amikacina, pues usarán cefalosporinas a dosis reguladas o quinolonas. No estoy diciendo que estas son las combinaciones, hagan los cruces que quieran. Finalmente, por encima de todos está lo ideal, pueden usar piperacilina, tazobactam o meropenem, ertapenem. ¿Ok? Pero como les digo, la disponibilidad en nuestro medio puede que sea muy limitada, entonces van a tener que optar por estas. Sí, en lugar de metronidazol sí se puede usar clindamicina. ¿Cuánto debe medir el muñón? Se dice que medio centímetro, tampoco pueden dejar mucho, cuando cortan el muñoncito del apéndice. Algunos dicen en promedio medio centímetro, otros dejan hasta 1 centímetro dependiendo del tamaño. Pero cuanto más dejen, más probabilidad de que quede un apéndice medio colgando, ¿no? Que puede generar hasta neoplasias, tumoraciones más adelante. Ya, esto es con las peritonitis. Si es que se trata de masas apendiculares, las masas no se hacen apendicectomías de urgencia. No se le saca el apéndice. Si se trata de plastrones, los plastrones solamente usan antibiótico terapia. Y si se trata de abscesos, tienen que hacer un drenaje percutáneo. O sea, ingresar con guía ecográfica o tomográfica para aspirar. El concepto desde ahora que quiero que tengan, absceso es un chupo. Los chupos se drenan. Si es un absceso, se drena. Ahí están viendo con una sonda, un catéter, aspirando este abscesito. Y por supuesto con su antibiótico terapia. Y si es plastrón, solamente antibiótico terapia. En ambos casos, la apendicectomía debe ser diferida, aproximadamente 6 semanas después. ¿Qué? ¿Por qué no puedo operar inmediatamente? Porque en el caso del plastrón está hecho una pelota de tejido inflamatorio que ustedes tocan, van a perforar todo, porque hasta el íleon está metido ahí. Si en aquí había una imagen, hasta el íleon, ¿no? Ustedes tocan esto, tratan de separar, le hacen un hueco al íleon, hueco acá, hueco allá, tienen que esperar que pase el proceso inflamatorio. Full antibióticos y 6 semanas después ya podrían operar. Aproximadamente 6 semanas, ¿eh? Algunos esperan 2-3 meses. Listo, plastrones antibiótico, abscesos, drenaje. Bien, ¿siempre se tiene que utilizar 2 antibióticos? No siempre. Pueden usar ertapenem, que es un solo antibiótico, y cubre gram negativos y cubre anaerobios. Pueden usar el mismo piperacilina tazobactam, ¿no? Que es una combinación en un solo fármaco. Y si se encuentran en estadios congestivos, por ejemplo, basta que cubran gram negativos. Estadios congestivos o supurados, ni siquiera necesitarían metronidazol o clindamicina, ¿ya? Ya. Listo. Esto de la profilaxis, no quiero confundirlos ahorita. Alguien me pregunta por la profilaxis, ¿cuándo dar profilaxis y cuándo tratamiento? Esto de la profilaxis lo voy a tocar cuando hablemos de heridas limpias contaminadas y sucias, de asepsia y antisepsia, que viene más adelante. ¿Okay? No entremos en confusión ahorita, si no van a trabarse. Bien, había una pregunta hace un rato que me llamó mucho la atención.
Dice, después de la Sarita, ahora sí volvemos con Sarita. Después de la observación de 12 horas, ¿cuál sería el criterio para operar? Hace un rato les dije, volviendo, Alvarado chiquito, otras causas, Alvarado alto, se opera. Y si tienen duda, imágenes, tomografía o ecografía en su defecto. Y si no tienen nada, observación por 12 horas. Y luego de 12 horas, recalculan el Alvarado con un nuevo hemograma, no con el de hace 12 horas, ¿no? Podría haberse alterado. Tienen que volver a calcular todo y necesitan un nuevo hemograma. Por eso a veces la respuesta es hemograma en 12 horas en vez de observación. Es lo mismo. Luego de 12 horas el escenario cambia. Voy a hacerme un espacio acá porque me parece súper interesante y sí hay respuesta. Ya está, QX. O sea, de 7 en adelante cirugía. Y luego de 12 horas tenemos solo dos escenarios. Que Alvarado nos salga 1, 2 o 3 y en ese caso buscan otras causas de dolor. Pero si Alvarado nos sale 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, o sea, a partir de 4 ya deciden cirugía. ¿Qué? ¿Con 4? Sí. Al inicio necesitaban 7 por lo menos para operar, pero si luego de 12 horas no baja de 4, con 4 pueden explorar. ¿Ya? Entran con su laparoscopio. ¿Ok? Listo. Espero haber respondido tu pregunta, Sarita. Las embarazadas, ¿es mejor abierta o laparoscópica? Las dos. La laparoscópica siempre es mejor. Pero la laparoscopía es más segura en los 2 primeros trimestres. Porque en el tercer trimestre, como ya está por explotar, por reventar, ya no hay espacio para el neumoperitoneo. No está contraindicado, pero es más difícil de hacer. Entonces, si quieres una respuesta concreta, bueno, está tu nombre. Los 2 primeros trimestres, más seguro la laparoscopía, y el tercer trimestre, es segura la laparoscopía, y el tercer trimestre se puede optar con más seguridad por cirugía abierta, sobre todo a partir de las 33 semanas, 33, 34 semanas. ¿Ok? Listo. El absceso no debe ser mayor a 4 centímetros para drenar. Es verdad, abscesos cuando son muy pequeñitos. Algunas guías usan el punto de corte 5 centímetros de diámetro, otras guías usan punto de corte 3 centímetros, pero en general, dependiendo de la guía que usen, abscesos muy pequeños no necesariamente se drenan, porque ni siquiera hay ventana. Entonces con antibióticos basta. ¿Qué es DPC? Sí, drenaje percutáneo. Listo, con eso, sí, Fiorella. Con eso creo que estamos con casi todas las preguntas. Vamos a los casos especiales. Miren, acá tenemos los casos especiales de apendicitis y justamente va en torno a lo que ustedes están preguntando bastante ahora. En el caso de los casos especiales hace referencia sobre todo a las apendicitis atípicas. Atípicas. Quiere decir que no siguen la secuencia clásica de Murphy, que era pérdida del apetito, migración del dolor, náuseas, al final la fiebre, por muchas razones. El de las gestantes creo que está claro. La anatomía de las gestantes hace que con el crecimiento del útero cambie toda la posición del apéndice. ¿Ok? Entonces, ya con eso, hace un rato me acaban de preguntar sobre la laparoscopía. Sí. En el caso de las mujeres, miren, para empezar, datos puntuales. El estudio que tienen que hacer en las mujeres siempre es ecografía. Y si la ecografía no les da diagnóstico, pueden hacer resonancia magnética. Naturalmente el dolor ya no es en la fosa ilíaca derecha, sino tiende a ser en el flanco o incluso en el hipocondrio derecho, dependiendo del tamaño del útero o hacia dónde ha empujado el ciego, ¿no? Segundo, la laparoscopía es más segura en el primer y segundo trimestre de gestación. En el tercero no está contraindicado, pero se hace más dificultosa. Y va a depender mucho de la experiencia del cirujano para este procedimiento. Ahora, un datito, sobre todo para Sarita, que hace un rato preguntó por el Alvarado. En el caso de las gestantes, pueden usar Alvarado con mucho cuidado. Su sensibilidad baja un montón. Porque las gestantes manifiestan localizaciones de dolor. Las gestantes de por sí ya tienen leucocitosis fisiológica, ¿no es cierto? Entonces eso ya hace cambiar mucho el escenario. El dato es el siguiente.
que si van a hacer Alvarado en las mujeres y tienen duda diagnóstica, naturalmente no le van a hacer tomografía. De repente le hacen ecografía y la ecografía no está muy clara, no encuentra el apéndice, por último, no hay resonador. ¿Ustedes dejarían a su gestante en observación por 12 horas? No. A una gestante, a un útero grávido, no podrían dejarlo con un críter, con un monstruo al costado que es el apéndice. Véanlo en 12 horas. No, en 12 horas probablemente termine en un óbito. Si en la gestante tienen duda y las imágenes no ayudan, hasta arrimado, laparoscopía diagnóstica. Entran con el laparoscopio para explorar. Le hacen un huequito, ¿no? Un huequito acá, yodita, por ahí al costadito. Entran con su camarita y miran. Si el apéndice está bien, listo, salgan, no pasó nada acá. Otra cosa será, son gases, ¿no? ¿Quién sabe? Pero si encuentra el apéndice inflamado, ahí está, sácalo de una vez. Eso se llama laparoscopía diagnóstica. Entonces, ante la duda diagnóstica, laparoscopía diagnóstica. O puede decir diagnóstica. Listo. Otro caso especial es cuando nuestro paciente, nuestro yodita, ya es un niño, ¿cierto? Ya las gestantes, los niños también manifiestan cuadros atípicos. Por muchas razones. ¿Se acuerdan de la rotación? De las rotaciones de la herniación, rotación fisiológica, etcétera. ¿Dónde terminaba el apéndice? El ciego con el apéndice terminaba en flanco derecho. Recién, a medida que el niño crecía, les dije que el ciego iba bajando hasta su localización en la fosa ilíaca derecha. Entonces, para empezar, que los niños no tienen el apéndice en la fosa ilíaca necesariamente. El apéndice de los niños es más cortito, tiene la base más ancha, cuestiones anatómicas. El epiplon de los niños todavía no está desarrollado. Entonces, no suelen hacer plastrones, se peritonizan con más facilidad. Resumen, la anatomía de la zona apendicular y de la anatomía abdominal de los niños todavía no ha terminado su desarrollo, por eso es un caso especial. Entonces, no siguen la cronología de Murphy. Los niños se manifiestan obstruidos. El niño no va a decir, doctor, perdí el apetito, luego me migró el dolor. No, el niño viene distendido, vomitando, obstruido y probablemente con fiebre. Se manifiesta de otra forma. ¿Ok? Las apendicitis es muy raro que aparezcan cuando el niño tiene meses o 1 año o 2 años de edad. Las apendicitis, al menos de las que yo haya visto y de las que se reportan, empiezan a aumentar a partir de los 2 o 3 años. Alrededor del año o menos es menos frecuente porque la base del apéndice es más ancha. Es como un cono, es así, ¿ya? Es el ciego, ahí está el apéndice. Base ancha respecto al resto del apéndice. Entonces es más difícil obstruirlo. A diferencia del apéndice de los adultos, que ya es una cosa así más de base estrecha. Por eso se obstruye con más facilidad. Ya me olvidé que estaba yendo. Ya. Entonces, como la base del apéndice es ancha, los menores de 1 año no suelen tener apendicitis. ¿Ok? Y los abuelitos, un detalle, los abuelitos se consideran inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Los ancianos, los abuelitos, los ancianos, se les considera que fisiológicamente ya tienen la inmunidad disminuida, por lo tanto tienen más complicaciones, se perforan más rápido. El abuelito, de repente una persona joven se perfora a las 24 o 48 horas, el abuelito en 12 horas quizá ya se perforó y ya está con peritonitis. Pero un detalle, al tener la inmunidad más deprimida, los ancianos no hacen fiebre. No es que no hagan fiebre, sino, ustedes saben que la respuesta de su interleuquina 1, por ejemplo, que es la que genera la fiebre, es menos intensa, o la 6, por ahí. No hacen fiebre, no hacen leucocitosis. El abuelito puede estar pudriéndose por dentro y ustedes le toman, pero esto no tienes fiebre, hemograma normal y tiene 3 días con peritonitis probablemente. Incluso el dolor es más leve. Yo le estoy poniendo no, pero no es porque no le duela, no entre comillas, por ustedes son. Van a decir, no, pero usted dijo que no le dolía. No, duele pero poco. No, ustedes son peligrosos. Mejor les pongo
mejor les pongo flechita hacia abajo. Menos fiebre, menos dolor, menos leucocitosis. Ya, ahí está. No lo voy a negar, sino que es disminuido. Y se complican, eso sí, con más facilidad. La laparoscopía es útil en los tres. Gestantes sí se puede hacer laparoscopía. Doctor, ¿y en bebitos se puede hacer laparoscopía? En niños sí se puede hacer laparoscopía. Se puede hacer laparoscopía para recién nacidos de un día, así que eso no es un problema. Se puede hacer laparoscopía en adultos, no hay contraindicación. Listo. Si es una gestante que ya va a dar a luz y presenta apendicitis, ¿cuál se maneja primero? Ay, qué pregunta, eso es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Siempre se va a priorizar la vida, se va a priorizar la vida de los dos, pero sobre todo la más crítica y siempre va a ser la del bebé, ¿no? En todo caso se suele hacer una cesárea de emergencia. Una cesárea de emergencia y luego se saca ya se saca el apéndice y demás procedimientos, ¿no? Incluso podría terminar en ciertos casos hasta en histerectomías, porque imagínense que termina con una peritonitis, sale el bebé y la puse mete, o sea, olvídense, ¿no? Siempre el bebé se prioriza. A quien haya hecho esta pregunta del shock séptico, voy a guardarme esa pregunta junto con la que hicieron hace un rato de profilaxis y esto, porque esto del shock séptico lo quiero hablar cuando hablemos de colangitis. ¿Ya? De colecistitis, de colangitis sobre todo, que probablemente nos va a tocar ya el jueves, dependiendo del avance. Porque este tema del shock séptico tiene que ver con la severidad, con el estado, con el compromiso multiorgánico. Y eso tiene una toma de decisiones muy particular que va mucho más allá de la apendicitis. ¿Ya? Voy a guardar esa pregunta. Sí, yo me acuerdo. Listo. En los niños hay otros puntos que nos ayudarían. Sí, de hecho sí se usan en los niños los puntos. Los niños siguen teniendo los mismos puntos. Solo que... ya sé que quiero explicarte con esto a quien ha hecho la pregunta de si los niños si el punto de McBurney no sirve en los niños, hay otros puntos. En el examen físico de los niños, y estoy hablando de niños menores de 5 años, ¿ya? Porque mayores de 5 años ya son más colaboradores y esto. No colaboradores, sino ya se comportan ya casi como un adulto fisiológicamente. Me refiero a que en los niños, por favor, ustedes que ya van a entrar a pediatría, sobre todo, esto va más allá de cirugía, ustedes van a entrar en pediatría y los niños no entran a cirugía primero entran por pediatría, ¿no es cierto? Pobre de ustedes que roten en un hospital donde yo esté y diga en la historia clínica del niño punto de McBurney positivo. Uy, los voy a perseguir y me voy a vengar por el niño. Porque si ustedes pusieron punto de McBurney positivo es porque le presionaron al niño en el punto de McBurney, y eso es cruel. Cruel por donde lo vean. Es traumático que a un niño consciente, ustedes sabiendo dónde está el punto de McBurney, le presionen el punto porque es muy doloroso. En los niños se explora de una forma distinta. En los niños se explora muy suavemente. De hecho, en los niños se ausculta. Y ahí lo que van a encontrar es ausencia de ruidos hidroaéreos, muchas veces en la zona afectada. Pero la palpación es muy suave y se busca una defensa muscular. En los niños se describe defensa muscular más que dolor en el punto de McBurney o Lanzo, Lesene o Morris o lo que sea, o lo que fuere. ¿Ok? Entonces, a los niños los hacen saltar sobre su pie derecho. Sobre su pie derecho salta. Son otras formas indirectas que no le generen traumatismo al niño. ¿Ya? Por supuesto que ni ileozoas, ni nada de eso. El signo de Murphy es otra cosa. El signo de Murphy es el de arresto inspiratorio de la colecistitis. Listo, chicos. Entonces, con esto creo que tenemos todo lo elemental de apendicitis. Aquí me faltó un datito nada más dentro de los signos. Quiero que aquí agreguen el signo de Robson, que es cuando palpan en el lado izquierdo y les duele el lado derecho, ¿no es cierto? Llevando el aire de retro en el colon. Pero bueno, signo de Robson, cuando palpan el lado izquierdo, fosa ilíaca izquierda, y les duele la fosa ilíaca derecha, ¿no? No es un dolor reflejo, es porque ustedes están presionando el colon
y llevan el aire de retro por el marco cólico y el aire se va a llenar en el ciego se va a distender y eso va a doler, va a presionar al apéndice. En realidad es por eso. Listo. Abdomen en tabla es para cualquier patología peritonitis, una irritación peritoneal severa. Muy bien, esto con la apendicitis. Espero, el objetivo con esta clase, más que haber desarrollado todo el tema, porque no tendríamos tiempo para eso ni en todo el curso, es que les haya primero que hayan entendido conceptos claros y segundo que les haya generado interés en tener más y más dudas. Ya pueden continuar el resto de sus dudas en el QR y con mucha paciencia y calma ya las revisamos y seguramente vamos a tener jornadas de revisión del tema. Listo, quiero que tomemos solo unos 5 minutos para continuar con el siguiente tema. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. La idea no es correr, sino que entiendan muy bien. ¿Ya? Denme 5 minutitos. Estaba sin audio. Continuamos. A ver, tengo acá antes que me lance la diapo, tengo una pregunta que dice, ¿y la apendicitis puede dar poliaquiuria? Sí, la apendicitis puede dar disuria, poliaquiuria. En el examen de orina pueden encontrar gérmenes, leucocituria, sangre, todo. Un examen de orina de apendicitis puede ser igualito al de una ITU. Pero lo que puede ayudarles a alejar apendicitis y llevar más probablemente hacia una ITU, sobre todo una ITU alta, es la presencia de cilindros leucocitarios o estearasa leucocitaria, ¿okay? En el examen de orina. Así que no le hagan tanto a los nitritos, perdón. La presencia de nitritos positivos en el examen de orina se orienta más hacia ITU, ¿ya? Así que el examen de orina es súper útil para diagnóstico diferencial. Ya, dame diapo, porfa. Listo, gracias. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora enfermedad diverticular. Cuando hablamos de enfermedad diverticular, estamos haciendo referencia a la presencia de divertículos. ¿Y qué es un divertículo? Un divertículo es una protrusión. Es una protrusión de la pared, en este caso intestinal, a través de un defecto. ¿Ok? Hay divertículos en todo el tracto gastrointestinal, desde el duodeno incluso. Puede haber en el duodeno, en el yeyuno, en el ileón, en todo el tracto gastrointestinal distal al estómago. Hay divertículos en el esófago, el famoso divertículo de Zenker. ¿Ok? Entonces, los más frecuentes son los del sigmoides. Entonces, la enfermedad diverticular es más frecuente en el sigmoides, en el colon sigmoides. Y en general en el lado izquierdo del colon. ¿Eh? Ahora, ¿por qué ocurren estas protrusiones? Dos factores. Primero, que hay una debilidad en la pared. ¿Por qué hay una debilidad en la pared? Porque hay zonas donde la capa muscular tiene un defecto, como ven acá. Esta es la capa muscular y tiene un pequeño defecto. Ustedes dirán, ¿y por qué hay una zona que no está cubierta por capa muscular? Es generalmente como una especie de huequitos. Es normal, porque por algún lado las arterias, las ramas de la arteria mesentérica tienen que perforar la pared para irrigarla, ¿no es cierto? Entonces, en esas zonas de perforación, ahí se forma una zona de debilidad. Y cuando aumenta la presión intraluminal, dentro del intestino aumenta la presión, pluc, 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 puede salir como globitos. ¿Ok? Entonces, este aumento de la presión intraluminal, le he puesto una flecha amarilla ahí, ¿no? ¿Por qué se da? Por estreñimiento crónico generalmente. Por lo tanto, los factores de riesgo básicamente están relacionados al estreñimiento. Ahora, estos divertículos, si se dan cuenta, ocurren por un defecto en la capa muscular. Entonces, cuando protruye el divertículo, ¿qué capa le falta? No tiene capa muscular. ¿Okay? Por eso se les llama
falsos divertículos. Los divertículos de los que vamos a hablar ahora son los falsos divertículos o pseudodivertículos. ¿Por qué se le llama falsos divertículos o pseudodivertículos? Porque no tienen capa muscular. No tienen capa muscular, solo tienen mucosa, submucosa y serosa. ¿Está bien? Listo. William, ¿y existen los divertículos verdaderos? Sí, solo lo voy a poner acá dentro de una nubecita. Divertículo verdadero es aquel que sí tiene todas las capas musculares. ¿Hay un ejemplo? Sí, el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, que está en el íleon, en el intestino delgado, es un divertículo verdadero. El apéndice, para muchos, es un divertículo verdadero también. Es una forma de como si fuera una protrusión, nada más que es congénito, igual que el divertículo de Meckel, ¿no? Bueno, pero los falsos son los que tienen, los que no tienen capa muscular. Bien, acá hay dos términos que quiero que diferencien, y hasta tres. La palabra diverticulosis, osis, miren que osis no es lo mismo que itis. Osis en general significa degeneración, etcétera, ¿no? En este caso, degeneración de la pared. Presencia de divertículos, pero asintomáticos. No están inflamados, no sangran ni nada. Es como decir enfermedad diverticular no complicada. O sea, no se manifiesta, asintomática, etcétera. Esta diverticulosis aparece sobre todo, la edad es mayor o igual a 50 años. A partir de los 50 años es donde empiezan a aparecer los divertículos porque la pared se empieza a debilitar. Factor de riesgo más importante, el estreñimiento crónico. En el intestino grueso, el lugar más frecuente es el sigmoides y en el intestino delgado, la zona más frecuente es el duodeno, segunda y tercera porción del duodeno. Y en general, los del sigmoides son los más frecuentes. Como ven, es un paciente en la colonoscopía se ve cantidad de divertículos, ¿no? Huequito, 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 huequito por todos lados. Si le hacen una radiografía contrastada, van a encontrar también que el contraste se introduce en huequitos por todos lados también. Estas son tanto radiografías de colon con contraste como colonoscopías positivas a diverticulosis. La diverticulosis en general hace referencia entonces a casos asintomáticos. Quiere decir que muchos, bueno, ustedes no, ustedes son muy jóvenes, la mayoría. Pero cuando ya pasemos yo también, cuando ya pasemos los 50 años, algún día, sí pueden empezar a manifestarse los que tienen divertículos. La primera forma de manifestación, la más común, es la hemorragia diverticular. Y lo voy a poner como número 1. Y la segunda forma de manifestación en orden de frecuencia es la inflamación. Itis, diverticulitis. Entonces, un divertículo puede sangrar o puede inflamarse. ¿Y por qué sangra? Sangra porque en la anatomía, ustedes dense cuenta que aparecía justo ahí donde una rama de la arteria mesentérica la perforaba. Entonces ese vasito a veces puede lesionarse, puede presentar sangrado y sale como una hemorragia. La hemorragia diverticular viene a ser la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. La pérdida de sangre es muy, muy grande. Dato. La zona donde están los divertículos que más sangran es el colon del lado derecho. Pero que, William, ¿no me habías dicho que que donde abundan más los divertículos es en el lado izquierdo, en el sigmoides? Sí, eso es cierto. Pero igual hay divertículos en todo el colon. Pero los que más sangran son los del lado derecho. Ya son pocos, pero sangrones. El diagnóstico se hace con colonoscopía. ¿Está bien? Con colonoscopía.
Y ya, pues entran con el colonoscopio, como están viendo ahí en la fotito, ven que está sangrando, y ya, se decide el tratamiento. Este es un tema, la hemorragia diverticular de gastroenterología, lo hemos puesto acá básicamente porque es la primera forma de manifestación. Nos interesa en este capítulo las itis, pero igual les quiero mencionar que la mayoría de estas hemorragias diverticulares son sangrados masivos, pero lo bueno es que ceden espontáneamente. Como aquí no hay una lesión en sí, no hay proceso inflamatorio, suele ceder espontáneamente. Ahora, si el sangrado no para, sí probablemente tengamos que entrar a sala de operaciones a buscar cortar el segmento de intestino que está sangrando, ¿no? Eso es probable, pero la mayoría suele ceder espontáneamente. Muy bien. En el caso de las diverticulitis, estamos hablando de los procesos inflamatorios de los divertículos. Se le conoce como la apendicitis del lado izquierdo. Entre comillas lo voy a poner. O sea, es decir, sigue casi la misma evolución fisiopatológica de la apendicitis aguda. Nada más que ya no lo van a sospechar cuando dice el lado derecho, sino lado izquierdo. Porque el sigmoides tiene más localización tirado hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ok, entonces en la diverticulitis ya está hecho nuestro tema, ¿no? Si le he puesto apendicitis del lado izquierdo, entonces nada más lo único que tienen que hacer es ir acá, y a todo, en vez de todo donde dice derecho, ponerle izquierdo. Y ahí es casi todo lo mismo. Casi. Nada más que aquí la causa sí suele ser fecalitos, por eso está asociado al estreñimiento crónico. Un fecalito obstruye los huequitos, miren la imagen de abajo a la izquierda, obstruye esos huequitos y ahí se desencadena todo el proceso infeccioso, ¿no? Inflamatorio infeccioso. Ya, acá hay una triada, pero esta es una triada QX, ¿ah? No se suele, salvo que alguien ya lo haya tomado, ¿no? Pero en general no suele describirse mucho en los textos. La triada de la diverticulitis suele ser dolor, pero un dolor en el lado izquierdo. Fiebre, dolor, fiebre y palpación de masa en el lado izquierdo del abdomen inferior. Dolor, masa y fiebre. Triada clínica de la diverticulitis. Nuevamente no está presente en todos los casos, ¿no? Solo en algunos. El diagnóstico de la diverticulitis no se hace por colonoscopía. El diagnóstico se hace nuevamente, como ven acá, con tomografía. Y la tomografía va a encontrar la región abscedada o la peritonitis que vayan a tener. ¿Ya? Diagnóstico, tomografía, igual, con contraste de preferencia. Y una vez que sacan su tomografía, aquí hay otra cosa que tienen que aprender distinto a la apendicitis, que es la clasificación de Hinchey. La clasificación de Hinchey. Las infusiones intraarteriales de vasopresina sí están disponibles en ciertos lugares. Lo que pueden hacer aquí es más que nada embolizar. Más que usar vasopresina o algo, pueden intentar con radiología intervencionista embolizaciones, que es menos. Quien ha hecho esta pregunta, alguien me ha preguntado sobre si se puede embolizar entiendo que la hemorragia diverticular, ¿no? O inyectar vasopresina. Se tiende a hacer más embolizaciones por radiología intervencionista. Eso es más común. Sorry que haya retrocedido a todos, pero me llamó la atención la pregunta. Bueno, en la diverticulitis, el diagnóstico sí es con tomografía. Y aquí viene la clasificación de Hinchey. Hinchey tiene 4 grados. Hinchey clasifica ya la formación de microabscesos, abscesos o peritonitis en el caso de los divertículos. El Hinchey 1, que en sus formas modificadas actuales se describe como 1A y 1B, se refieren a lo siguiente. El 1A viene a ser el flemón. Hace un rato alguien hablaba del flemón, ¿no? Del flemón apendicular. Y aquí es un flemón diverticular, un engrosamiento de la pared. O sea, la presencia de tejido purulento, capitas purulentas en un tejido inflamado sobre el divertículo. Aún no se forma absceso, se está inflamando recién. Es una fase inicial. Y el 1B viene a ser cuando ya se forman abscesos, pero abscesos pequeños, microabscesos pericólicos. O sea, que se están formando abscesitos, pero cercanos a la región del colon, cercano al divertículo. Son pequeños. Por eso se dice pericólicos.
El 1B, perdón, el 2, Hinchey 2 ya habla de abscesos, pero ya más grandes que por su localización se encuentran en zona pélvica por tamaño, en zona retroperitoneal. Abscesos pélvicos y retroperitoneales ya invaden zonas, ya corresponde a Hinchey 2, pélvico retroperitoneal. ¿Ya? Y si ya está haciendo peritonitis, ya son Hinchey 3, 4. El Hinchey 3 es peritonitis purulenta por pus. Y el Hinchey 4 es peritonitis fecaloidea. Ese es, ¿no? Ya está feíto ya. Muy bien, ese es el Hinchey. ¿Y cómo saben en qué Hinchey estamos? Con la tomografía. Tac. Ahora, tengo una pregunta acá muy bonita. Dice, se luce, Doc. Se luce, no sé si es una pregunta o es... o es un halago. Pero en todo caso, gracias. Me la voy a creer. Ya, hay una pregunta que dice, doctor, si no se cuenta con tomografía, ¿se puede hacer radiografía para diagnóstico? Sí. En este caso, la radiografía que se hace ante la ausencia de tomografía, es una pregunta totalmente válida, sería una radiografía contrastada, como esto. ¿Ok? Como esto, como este de acá. Donde, bueno, si hay clínica y se muestra que hay divertículos, naturalmente va a ser positivo, ¿no? Pero la radiografía con contraste, por el colon, por supuesto, se hace en casos que tengan menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque a partir de las 24 horas ya podría estar perforado, recuerden esto, perforación a las 24 horas, y si ustedes le ponen contraste a una víscera que probablemente esté perforada, lo único que van a conseguir es que el contraste se salga del hueco, ¿no? Del hueco perforado. Entonces sí se puede hacer, pero dentro de las primeras 24 horas cuando todavía no hay riesgo de perforación, o en todo caso ese riesgo es mínimo. Listo, finalmente, de todas maneras la tomografía va a ser necesaria para determinar el grado de Hinchey. ¿Y por qué es necesario clasificar el Hinchey? Porque de eso depende el tratamiento. El tratamiento del Hinchey 1A y 1B, siempre que sean abscesos pequeños. Yo les había dicho hace un rato, el absceso es un chupo y el chupo se drena. Y alguien respondió diciendo, pero abscesos pequeños de pocos centímetros no se drenan. Eso es cierto. Los abscesos, sobre todo los microabscesos, que suelen tener menos de 5 centímetros, se manejan con antibiótico terapia. Aún siendo pequeños abscesos, el manejo es médico, antibiótico. Por supuesto que aquí estamos en colon, así que la terapia tiene que ser para gram negativos, anaerobios, etc. ¿Ya? El 1A, flemón diverticular, engrosamiento. El 1B es microabscesos pericólicos, abscesos pequeños, menores a 5 centímetros, cercanos al colon. ¿Ok? Antibiótico terapia. El Hinchey 2, que ya son abscesos grandes, la mayoría de ellos mayores a 5 centímetros, de diámetro me refiero, el retroperitoneales, algunos de ellos, sí requieren drenaje. El drenaje de elección siempre es el drenaje percutáneo. El tema es que para hacer drenaje percutáneo necesitan una guía ecográfica o guía tomográfica, como esta imagen de acá, que es de apendicitis, pero igual aplica. Ya necesitan guía. Como en nuestro medio no solemos tener disponibilidad de tomógrafo o algo solo para hacerlo de guía, a veces los drenajes son por cirugía abierta o laparoscópica, pero lo ideal siempre es que sean percutáneos, ¿ya? Hasta ahora no estamos operando. Hinchey 1, antibiótico, y Hinchey 2, drenaje percutáneo. Hinchey 3 y 4, estos sí son quirúrgicos, los dos. Cirugía. Así que voy a hacer solo... El tratamiento es el mismo, porque en ambos casos hay peritonitis. El tratamiento incluye, obviamente, abordar la peritonitis, lavar la cavidad según sea necesario, pero se hace resección del colon. Esta resección es una sigmoidectomía. ¿Por qué digo sigmoidectomía, ectomía? Porque generalmente ocurre en el sigmoides, pues, ¿no?
Por eso digo sigmoidectomía. Se reseca el sigmoides. Y luego de resecar el sigmoides, acá tenemos dos opciones. Cuando resecan el sigmoides, tienen dos opciones. O bien, ojo, o bien o bien anastomosan o colostomizan. ¿Qué está hablando, doctor? ¿Qué estás hablando, William? Cuando ustedes tienen el sigmoides, ¿no es cierto? Cortan. Porque aquí estaba el divertículo inflamado, ¿verdad? Cuando cortan esto, lo resecan, se van a quedar con dos extremos. En la parte distal y la parte proximal. Ahí está con los dos extremos. Una opción es coserlo, ¿no es cierto? Unir lo que les queda, hacerle una sutura. Eso es anastomosis. Y otra opción es colostomizar. Estamos hablando del colon. Significa que la parte proximal le hacen una boquita para que por ahí salgan las heces hacia una bolsa por el abdomen. Y la parte distal lo cierran, ¿no es cierto? Eso se llama colostomía tipo Hartmann. La famosa colostomía tipo Hartmann. La parte proximal está abocado hacia el abdomen, y ahí generalmente le ponen una bolsita para que la caquita salga ahí. Y la parte distal sí está cerrado como un muñón dentro del abdomen, cerradito. Por eso le llaman a una sola boca. ¿Y cuál de los dos decido? Va a depender del estado general del paciente. Si el intestino está en condiciones de ser anastomosado, el paciente está bien nutrido, no tiene hipoalbuminemia, no está en sepsis, etc., pueden anastomosar. Pero si el paciente es un malnutrido, inmunosuprimido, diabético, las albúminas están en el suelo, está en sepsis, fue peritonitis severa y todo, si ustedes anastomosan, todo se va a abrir, va a ser dehiscencia. Por lo tanto, en esos casos deben colostomizar, ¿ya? Entonces, estas son las dos opciones, pero lo importante, lo crucial es resecar el sigmoides. Esto es la madre de todo. Y ahora sí salgo de acá. Resección del sigmoides y anastomosis o colostomía dependiendo de la situación. No vayan a confundir, no les estoy diciendo que grado 3 es anastomosis y grado 4 colostomía, no, los dos son iguales. En los dos casos tienen que cortar el sigmoides y en los dos casos tienen que decidir o anastomosis o colostomía según el estado general del paciente, ¿ya? Colostomía en doble cañón, no es en doble cañón. Doble cañón significa cañón de escopeta, para quienes están que podrían estar medio perdidos en esto. A una sola boca es esto de acá, ahí está. Y la parte distal se cierra adentro, ¿no? Esto es un Hartmann. Doble cañón o cañón de escopeta es que los dos extremos se abocan afuera, tiene dos estomas, ¿no? Por eso le dice cañón de escopeta, de dos huequitos. ¿Okay? No, esto no se hace. Ahora, sí existe esa cirugía y se hace en ciertos casos, pero no es el caso de la diverticulitis. ¿Adultos mayores se prefiere colostomía? Sí, en general sí, porque generalmente vienen en muy mal estado, vienen sépticos. No por la edad, ojo, hemos anastomosado adultos mayores alguna vez. Generalmente terminan en colostomía. ¿Por cuánto tiempo la colostomía? Hasta que el paciente esté en buen estado. Podría ser pocos días, Podría ser pocos días si el paciente se recupera, sale de su sepsis, está bien nutrido y demás. La idea es que no esté mucho tiempo colostomizado. Y la idea es encontrar buena nutrición y buen tejido que coser. El tiempo es muy relativo. Generalmente se espera 2 a 3 meses. Ahora, por cuestiones de citas y demás, en nuestro medio llega el año y demás cosas, pero después de 2 o 3 meses ya un paciente debería estar recuperado, ¿no? Ahora, si es una desnutrición crónica, tal vez se pueda esperar un poco más. Y listo. Ya, esto es la diverticulitis. La escala de Hinchey es necesario para decidir el tratamiento. Estos divertículos, los divertículos inflamados, la diverticulitis puede generar un montón de complicaciones.
puede generar peritonitis, no los voy a repetir porque son iguales que la apendicitis, ¿no? Una peritonitis puede generar obstrucción intestinal, como hasta la apendicitis, todos pueden generar obstrucción. Pero hay una complicación que es muy propia de la diverticulitis, muy propia, no sé dónde ponerlo, ya me llené despacio, ya lo voy a poner aparte, ¿ya? Hay una complicación que es muy característica de las diverticulitis, es la fistulización. Ahí se ve. La fistulización. Las fístulas colovesicales, es decir, el colon se fistuliza con la vejiga, porque la vejiga está por delante, ¿no es cierto? Ahí está la vejiga, entonces puede haber comunicación, el proceso inflamatorio le hace un hueco a la vejiga y terminan comunicándose, eso es una fístula, ¿no? Ahora, puede fistulizar a muchos lados, pero la más frecuente es a la vejiga. Fístulas colovesicales. ¿Qué exámenes de laboratorio pueden ser útiles? Los mismos que la apendicitis. El hemograma, la proteína C reactiva, porque las leucocitosis severas nos muestran que hay un proceso inflamatorio severo también dentro, ¿no? Generalmente se considera leucocitosis severa por encima de 18.000 leucocitos. Ya hay leucocitosis con más de 10.000, pero se hace severo cuando tiene más de 18.000. El hemograma siempre va a ser útil. Listo, chicos. Entonces, con eso la clínica de la diverticulitis y la enfermedad diverticular. Muy bien. ¿Qué más? Con eso vamos a cerrar el tema de hoy, pero, en lo que estuve viendo sus preguntas, hay un punto importante que me quedó pendiente acá en apendicitis. Cuando les estuve hablando del manejo antibiótico de las peritonitis, el manejo antibiótico, el tratamiento antibiótico de las peritonitis, ya les he dicho que debe ser con terapia que cubra, ya sea un solo fármaco o dos, pero que cubra ambos tipos de gérmenes, ¿no? Pero por un promedio de 5 a 7 días aprox. Por supuesto que si el paciente todavía persiste febril más días, hay que continuar, ¿no es cierto? Pero en promedio 5 a 7 días de antibiótico terapia. En el caso de los plastrones y abscesos, los antibióticos duran un poco más, duran un promedio de 2 semanas, incluso puede llegar a 3 semanas, que es más o menos el tiempo de tratamiento de los abscesos, ¿no? 2 a 3 semanitas. ¿Ya? En el caso de los divertículos, el antibiótico también, como ya estamos hablando de microabscesos, los abscesos pueden requerir aproximadamente 2 semanas de tratamiento. Pero esto es relativo, ojo, esto es muy relativo porque va a depender de la severidad del caso, de la respuesta del paciente, etc. Bien, creo que nada más debemos saber acá, tanto con apendicitis como diverticulitis, y con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. ¿Qué se veía en el hemograma? Leucocitosis, elevación de los leucocitos. Bien, esta primera clase de cirugía he querido ir lento y explicado, pero así al detalle, sobre todo por el tema de apendicitis. La colecistitis es el tema que vamos a ver el jueves. Es ya más sencillo, como están viendo acá. Bueno, hay bastante información, hay algoritmos, pero sigue la misma secuencia evolutiva en cuanto a fisiopatología respecto a la apendicitis. Por eso era muy importante que la apendicitis ustedes la conozcan súper bien. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar el jueves con nuestra clase con abdomen agudo inflamatorio. Vamos con calma, tenemos todo un año para avanzar. Si es necesario agregarle una fecha a nuestro programa, lo vamos a hacer, si es que es necesario, pero no quiero correr y paporretear y que finalmente no me entiendan nada. ¿Ya, chicos? Muy bien, con eso cerramos la sesión de hoy. Listo, es todo. Nos vemos, que tengan buen día. Son las 6:20, 6:21. Que tengan muy buenas tardes. Buenas noches. Chau, chau.